Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. La estrategia para disminuir el uso de combustibles fósiles en la transportación se erige no solo como una alternativa a la movilidad de pasajeros, sino también para la conservación del medio ambiente. En esta dirección desempeñan un importante papel los vehículos eléctricos. Pero existe un componente que decide la vida útil de este tipo de vehículos y que pudiera contaminar el entorno al desecharlo. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñenme, ya estamos recorriendo la vía. Recientemente el proyecto Neomovilidad realizó un taller de lecciones aprendidas cuyo objetivo fue intercambiar conocimientos. El tema, las baterías. Nos hemos introducido en esta temática con el apoyo de la Facultad Eléctrica de la CUNJAI, del CIMA y del MINEM, y para comenzar, dejar las pautas, trazar el camino, apoyar en este tema al país y bueno, y por eso el apoyo técnico del proyecto de Neomovilidad para realizar estos estudios, estos primeros pasos y realizar talleres de intercambio que nos permita tener una visión de cómo trazar el camino hacia poco a poco, ir identificando estos problemas y realizar estrategias efectivas para poder minimizar estos riesgos con el uso de la batería. El taller es sobre batería de vehículos eléctricos. El objetivo netamente del taller es ir familiarizando a todas aquellas entidades, a todos aquellos organismos que tienen que ver a partir del incremento del uso de los vehículos eléctricos, que tienen que ver con usuarios finales y disposiciones finales con este vehículo. ¿Por qué las baterías? Bueno, como bien es el nombre de la conferencia, es baterías para vehículos eléctricos. Es todo aquello que son las precauciones en mantenimiento de las baterías, riesgo asociado a su utilización y por supuesto las técnicas de reciclaje. Basado en que si tú tienes la batería, tú la utilizas y después que la utilizas, ¿qué voy a hacer con ella? Y durante su utilización, ¿cómo voy a utilizarla para tener mayores beneficios, menores beneficios y no tener riesgos producto de su uso, ¿no? Diversas dudas se suscitan entre quienes utilizamos estos medios de transporte. Una de ellas, los riesgos. En los intercambios con el PNUD, el CISMA, se identificó que uno de los riesgos ambientales clave al introducir este tipo de movilidad era el tema de riesgo ambiental a la hora del desecho de las baterías, que son un desecho altamente peligroso y había que trazar estrategias o introducir en este camino de cómo darle una vida útil a estas baterías una vez que terminaran su uso en los vehículos del proyecto. Como todo elemento eléctrico en sí tiene choque eléctrico, es decir, electrocución. Pues tienes ese riesgo, lo tienes implícito, pero además tienes un riesgo térmico. ¿Por qué? Porque al final es una batería que funciona, aunque te entrega la electricidad y tal, ella funciona desde un punto de vista químico. Entonces tienes el riesgo eléctrico, tienes el riesgo químico, que es el incremento de la temperatura y propensidad a incendio. Y por supuesto las que son de ácido de plomo, que todavía se siguen utilizando en su mezcla con otros elementos que son las que comúnmente se conocen de gel, tienen, aparte de la parte térmica, de riesgo térmico, tienen el riesgo también de expulsión de gases tóxicos. Si se va a manipular la batería desde el punto de vista eléctrico, bueno, manipularla con todos los medios de protección recomendados para el uso de este tipo de elementos, como se recomiendan en sentido general a la hora de manipular cuestiones eléctricas, contar con los medios de protección. Ahora, desde el punto de vista del riesgo térmico, controlar si pudiera ser al 50% o al 60% o al 70% del tiempo del uso, que la temperatura de tu batería no supere los 60 grados. Eso es un elemento sustancial. Cuando la temperatura de la batería supera los 60 grados, se prende. Y una vez que se prende, para apagar el incendio lo puedes apagar con los mecanismos normales que conoces o que se tienen a disposición, tú lo apagas. Pero como no has logrado enfriar la batería, una vez que pasa
ese producto que lo apagaste, a los 5 segundos vuelve a incrementarse la temperatura y vuelve a incendiarse la batería. Desde el punto de vista de riesgo de incendio, si vamos a hablar de un vehículo de bajo porte o de gama media-baja, estamos hablando de las motorinas, los triciclos, los cuadriciclos eléctricos y tal, que no tienen otro desarrollo tecnológico muy profundo, más bien son elementales. Además de que sus baterías vienen ventiladas por aire forzado, es decir, no tienen otro sistema de enfriamiento adicional. Si la vas a usar, la pusiste a cargar, después que terminaste de cargarla, esperas un tiempo prudencial entre 30 y 35 minutos para después utilizarla, y cuando llegue vuelves a hacer el mismo procedimiento, basado en que cuando tú analizas la temperatura de operación de la batería, ella funciona por su característica de diseño, por una inyección de corriente a la hora de cargarla o una demanda de corriente a la hora de descargarla. Pero esa inyección o demanda de corriente lo que provocan es un incremento de la temperatura. Y ese incremento de la temperatura, si tú acabas de terminar de cargar, tú tuviste un incremento de temperatura para poder cargar esa batería y que llegara al 100%. Entonces, a partir de ese punto, si le empiezas a utilizar, vuelves a lograr o vuelves a provocar que haya un incremento de temperatura, y entonces estás excediendo la temperatura normal de trabajo de ella. Y si cuando llegaste la pusiste a cargar, le volviste a meter otro incremento más de temperatura, lo que hiciste fue llevártela de parámetro, te excediste de los 60 grados, y de ahí para allá que tengas el peligro del incendio es netamente ninguno. Sobre cómo alargar la vida útil de la batería y sus ciclos de mantenimiento y explotación, también nos comentó el especialista. Desde el punto de vista del mantenimiento, bueno, la batería es un elemento que de mantenimiento prácticamente ninguno. Desde el punto de vista de mantenimiento, lo que conocemos nosotros como mantenimiento en un vehículo. Las que son de tecnologías de mezcla de ácido de plomo, de níquel cadmio, que son tecnologías que sí ya están más instituidas en el desarrollo tecnológico, pero son más antiguas. Sí, cada cierto tiempo tú debes rellenar o recuperar o reacondicionar el material aditivo. Es decir, ya sea el electrolitro, ya sea el agua destilada, porque tienes que rehabilitarla, porque por el mismo principio de funcionamiento de ella, esos elementos se van consumiendo. Ya en el caso de las de mayor desarrollo tecnológico, sí se haría una ecualización de la carga o un reacondicionamiento de la carga, es decir, el balanceo que comúnmente se conoce por la calle, basado en que las baterías se cargan, aunque sea todo un proceso tecnológico, siempre están conformadas por celdas, y no todas las celdas se cargan al mismo nivel. Y realmente es prácticamente imposible, y si se utiliza recarga rápida o recarga semirápida, que son cargas que te llevan al 100% de la capacidad del vehículo en menores tiempos, tienen mayor propensión a que haya una diferencia entre una celda y la otra. Por tal razón, tú a la hora de efectuar el balanceo de la carga, ¿qué haces? Desde el punto de vista electrónico, estabilizas las que estén por encima, las controlas y comienzas a aumentar la carga en las que estén separadas, es decir, que estén por debajo del nivel de tensión, hasta que lleguen al mismo punto. Continúas la carga en ese sentido hasta el 80-90% de la capacidad de la batería, disminuyes al 40%, es decir, la descargas hasta el 40% y vuelves a proceder a cargarla a la batería. Desde el punto de vista de conducción, en sentido general, sea de automotor de combustión interna o vehículo eléctrico, se dice que debe ser una conducción eficiente. En el caso de los vehículos de combustión interna, para lograr un ahorro de combustible. En el caso del vehículo eléctrico, es para tú lograr tener una mayor autonomía a disponer. Y en función de eso, a tú tener una mayor autonomía, tienes un menor desgaste de los elementos internos de la batería. Y al tener un menor desgaste de los elementos internos de la batería, tienes unos mayores, espacias más los tiempos de carga. Y al espaciar más los tiempos de carga, ahorras los ciclos de carga y descarga de la batería, lo que te da a ti una mayor rentabilidad en el tiempo de que te dure más la batería en ese sentido. Un ejemplo, yo soy usuario de vehículo eléctrico, tengo hace 4 años una moto sencilla, una moto pequeña, y yo trato en función, lo primero que tienes que hacer es planificarte qué es lo que tú vas a hacer. No es lo mismo salir con un vehículo de combustión interna, que tú dices que tengo un coupé en la otra esquina y voy a caminar 600 kilómetros y llego, rellené y seguí, llegué, rellené y seguí.
En este caso tú tienes, y lo primero que tienes que tener claro es que tú tienes una autonomía determinada. En función de esa autonomía, tú tienes que planificar el recorrido que vas a hacer. Y por supuesto, nunca evitar siempre las descargas profundas. Es decir, llegar al punto en el donde te quedes botado por la calle porque eso daña la batería, como quiera que sea. Cada vez que quedes en una descarga profunda es un ciclo de vida de la batería que te comiste o que eliminaste. Entonces, tú planificarte tu recorrido y en función de eso, tú lo haces. Y si tú partes de una buena planificación de la autonomía que tú tienes en función de las actividades y las tareas que tú quieres hacer, no necesariamente tienes por qué estar cargando la moto todos los días. Incentivar una movilidad segura desde la incorporación de medios alternativos resulta una de las propuestas del proyecto Neomovilidad. Cerrar el ciclo desde una visión medioambiental es una premisa que no debemos obviar. Bueno, la Dirección de Desarrollo de la Dirección General de Transporte, a partir de la implementación de los proyectos de colaboración internacional que coordina directamente de conjunto con el gobierno y con el Ministerio de Transporte, ha realizado varias estrategias para poder dinamizar un poco el sector y desarrollar el sector de la movilidad más a nivel local. Para esto se ha implementado una red de triciclos eléctricos, un proyecto que hemos realizado con un total de 52 rutas, y hasta el momento se han introducido 114 triciclos eléctricos en 13 rutas de la capital, y esto ha apoyado a la movilidad local, la movilidad a cortas distancias con estos medios alternativos, apoyando, como decía, estos movimientos internos. También con el sistema de bicicletas públicas que está implementado desde el mes de enero con 2 estaciones en la Cujay, también ha apoyado este sistema de movilidad activa, haciendo uso de las bicicletas, y también, bueno, a medida que se permita, vamos a ir incrementando el número de cicloestaciones que van a permitir conectar de una mejor manera estos puntos, y les es más fácil a los usuarios de la bicicleta llegar de un destino a otro a precios módicos. Estamos trabajando también en varios proyectos de colaboración, intenciones para poder aumentar estos medios de movilidad local, tanto bicicleta como triciclos eléctricos, también viendo el desarrollo de los sistemas de estaciones de carga a través de electrolineras con energía fotovoltaica, y todo esto permitirá lograr, bueno, poco a poco, a medida que la economía lo permita, todo el desarrollo de la movilidad en la ciudad. Sus sugerencias sobre este y otros temas, envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.